con las que hemos tenido bastante y que ha sido queja, que el Tribunal Constitucional ha dicho que tienen que estar colegiados, que las comunidades autónomas que son las encargadas de poner estos peritos, por supuesto, se los saltan. Y que yo creo que lo hemos comentado aquí en alguna otra ocasión, y claro, lo hacen para escaparse de esas normas deontológicas que tú nos acabas de mostrar, porque cuidado que esto, si queremos ver, bueno, puede ser simplemente por un ahorro de costes o también, ¿por qué no vamos a pensar mal? Carlos es un psicólogo, perito forense y es terapeuta familiar. Y bueno, pues el interés que yo tenía en traerle, porque es una figura muy importante, como acabo de decir, dentro de este procedimiento en las tutelas de menores y en todo el sistema de protección de menores, pues sí me gustaría preguntarle a Carlos, buenas noches Carlos, que yo no te he dicho nada. Hola, buenas noches y bueno, encantado de participar. Pues cuéntanos, Carlos, que es, a ver, dinos así brevemente, más o menos qué es un perito psicólogo forense. Bueno, pues un psicólogo perito forense es un profesional de la psicología que lo que hace es que desarrolla sus conocimientos y sus aplicaciones con vistas a concluir unos hallazgos dentro de lo que es una sala de justicia con la finalidad de ayudar a jueces, ¿no? Fiscales y jueces en la toma de decisiones. Esa es nuestra labor. Bueno, entonces, cuéntanos, realmente lo que hacéis es una labor de valor. Del ámbito familiar, lo que hacemos es la evaluación de unidades familiares, que suelen ser las familias constituidas por los progenitores, los padres, los menores, los hijos. Bueno, que los hijos no tienen por qué ser solo menores, pero entendido la unidad familiar como lo que es progenitores y los hijos, incluso también los ascendentes, los abuelos. Es decir, que tenemos digamos, una idea de la familia como familia extensa. Eso es lo que hacemos. Pero no nos limitamos solamente a evaluar a la unidad familiar, porque nosotros hablamos de unidades, ¿no? Unidades de evaluación, sino que también evaluamos el contexto en el que se desarrolla la familia, que esto es fundamental. Sí, lo malo de todo eso es que en los procedimientos de tutelas, como también sabe Marcos, los niños no están. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se valora? ¿Cómo se valora cuando realmente falta una pieza tan importante? Porque es uno de los problemas que nosotros los abogados nos encontramos cuando llegamos a los expedientes administrativos. Tenemos un expediente que nos pasa a la administración, donde ha habido una intervención de unos psicólogos por parte de la administración, que en muchas ocasiones no coincide absolutamente en nada. No he visto todavía nadie, ningún cliente mío que diga, pues es verdad, esto es así. Normalmente siempre hay mucha discrepancia en cuanto a las valoraciones que hacen, no solamente con la familia, sino incluso de los niños. Entonces, ¿cómo vamos a poder contrarrestar esas valoraciones que hace la administración si realmente tú no puedes acceder a los niños? Porque los niños no están, los niños se los han llevado, no nos dejan acceder a ellos. Es más, como todo el mundo sabe, a pesar de que la patria potestad de los padres está suspendida, que no la tiene revocada, simplemente suspendida, pero aún así, claro, uno cuando pide una pericial forense, por supuesto es de los padres, los hijos ni se nos ocurre, ni tocarlos. Entonces, ¿qué hacemos en estas situaciones, Carlos? Cuéntanos a ver si nos das una idea a todos. Bueno, pues esto es una de las grandes limitaciones que tenemos. Esto es un tema que está sobre la mesa por el gran desequilibrio que tenemos los psicólogos. A ver, hay que diferenciar entre dos tipos de psicólogos, que son los que están adscritos a los equipos psicosociales a los juzgados, o también los que trabajan en los institutos de medicina legal, y luego después los que actúan de parte. ¿Cuál es el problema? Que los psicólogos que están trabajando en los institutos de medicina legal o en los equipos psicosociales de los juzgados, pues tienen pleno acceso a todos los miembros de la unidad familiar. El problema con los psicólogos de parte es que ese acceso está limitado, entonces hay un desequilibrio, y esto es importante porque, claro, el problema es la prueba, porque los informes que hacemos nosotros, porque una de las funciones que tenemos,
que yo he dicho antes, que es la de auxiliar a los jueces, ¿no?, en la toma de decisiones, es por medio de informes forenses y luego la ratificación del informe en sede judicial, donde se nos va a preguntar acerca de los contenidos del informe o de esa evaluación que hemos hecho nosotros dentro de ese contexto. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no tenemos acceso a todos los miembros de la unidad familiar, nuestro informe no es que esté sesgado, sino que es incompleto porque la prueba es incompleta, pero no por nuestra voluntad, sino porque la propia unidad familiar no nos da acceso. Esto ocurre, bueno, acceso o servicios sociales o la institución competente. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y que esto es una de las cosas que yo siempre creo que es uno de los grandes problemas que tenemos cuando luchamos contra la administración, y es que no tenemos igualdad de armas. No hay igualdad, esto es un trágala y esto es un sistema inquisitorial, y con estas cosas pues nos vamos encontrando. ¿Qué es lo deseable? Lo deseable sería que la ley estableciese esa igualdad de acceso a todos los psicólogos. Porque otro problema que tenemos es la calificación que tenemos los psicólogos, porque yo, por ejemplo, estoy en la lista de peritos y entonces a veces bueno, yo primero de todo es que me formé en una institución pública, porque me formé en la clínica médico-forense de los juzgados de Plaza Castilla. Ahora se ha convertido en Instituto de Medicina Legal, creo, ¿no? No sé si me equivoco, pero lo que hay es que el problema es que nosotros somos como sospechosos de hacer informes sesgados solo por el hecho de ser psicólogos de parte. Pero es que eso, bueno, pues es un error, un gravísimo error por el que se nos califica y etiqueta. Pero yo a veces, pues, entonces actúo como psicólogo de parte y otras veces es el propio juzgado a través de esa lista de peritos que funciona igual que el turno de oficio de los abogados, o también, porque no solamente hay peritos en el ámbito de la psicología, también hay en otras profesiones, y entonces pues uno se tiene que adherir a esas listas de peritos por medio de los colegios profesionales y bueno, está controlado, lógicamente, porque para eso pues tú tienes que tener una formación. Luego también hay otra garantía, porque nosotros que estamos colegiados, luego hay divisiones dentro de los colegios profesionales. Yo, por ejemplo, estoy en la división del Consejo General de la Psicología de España, en la división de Psicología Jurídica, luego también estoy en la división de Psicología Clínica y de la Salud. Entonces, eso es una garantía de que todavía mucho mayor, aparte de estar colegiado, de que yo tengo que seguir, pues, aparte de la ley, pues un código deontológico con unas normas que implican una buena praxis, ¿no? Sí, es que eso es una de las cosas que más nos encontramos, ¿eh? Y es que los jueces no suelen valorar, es decir, no suelen tener los informes periciales de parte, no suelen ser tan valorados o no suelen tenerse yo creo que en el lugar que les corresponde. De hecho es que ha habido muchísimas quejas por parte de muchos colegios profesionales también en este sentido, precisamente por eso, porque no se les considera, es decir, se considera como que la administración o los peritos de la administración o los equipos psicosociales como que no tienen ninguna, como que son más objetivos, ¿no? O sea, se cree que son más objetivos por el hecho de que se supone que la administración pública no debe de tener interés. Sin embargo, todos los abogados que nos dedicamos a esto sabemos que es precisamente todo lo contrario. Ellos tienen una línea muy definida, una línea muy marcada, y precisamente un poco se tacha a todo este tipo de profesionales, ¿no? Pues como vosotros, como si el que paga manda, y cosa que no es así, porque vosotros también estáis sujetos a responsabilidades profesionales de todo tipo, porque claro, uno no puede tampoco hacer lo que quiera, pero esto es muy importante a la hora bueno, pues a la hora de establecerlo en el juicio. Y por otro lado, entonces, sí me gustaría, Carlos, que nos dijeras, para que todo el mundo supiera realmente que es un arma muy poderosa dentro de estos procedimientos de tutela, puesto que tú nos estás diciendo, bueno, pues que esto es una ciencia, que hay que estar colegiado, que tienes unas normas deontológicas. ¿Cuál es la validez de las pruebas que practicas? Porque claro, yo desde fuera, yo cuando veo esas valoraciones, yo cojo un expediente administrativo,
y veo lo que dice el psicólogo, si es que es psicólogo, pero vamos, el psicólogo, que muchas veces ni siquiera están colegiados, el psicólogo de la administración pública, y de verdad que no veo esa... Yo leo un informe pericial forense y veo pruebas, veo, en fin, entrevistas, es un informe, pues no sé, contundente. Sin embargo, yo cuando veo las evaluaciones que hacen los psicólogos de la administración, sinceramente es que no lo veo. Yo no veo ningún test psicométrico incorporado, sí que veo muchas entrevistas, porque a todo esto la mayor parte de las veces se hacen entrevistas a los, a la familia, se hacen muchas entrevistas, tienen incluso periodos de evaluación y de intervención, porque todo esto, en la mayor parte de los casos, cuando hablamos de las tutelas, estamos hablando de que hemos tenido un periodo por lo menos de 6 meses o un año con una intervención de los servicios sociales. Pero yo esa validez de las pruebas, yo de verdad no las veo. O sea, yo veo más opinión que, no sé cómo decirte, que una fundamentación objetiva. Cuéntanos, Carlos, un poquito en qué consiste. ¿Puedo añadir un ejemplo que me llamó mucho la atención? Yo he hecho muchas entrevistas, le digo a Carlos, muchas entrevistas a madres, padres, bueno, he tratado mucho el tema desde el ámbito, bueno, en primera persona, por decirlo así, ¿no? A la gente directamente que le está pasando. Una argumentación que me llamó mucho la atención y hasta qué punto tiene que ser psicólogo o psicóloga la persona que redacta ese informe. Un caso concreto. El niño sufre estrés porque acude a muchas clases extraescolares. Bueno, las clases extraescolares eran 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes. No recuerdo si era una u otra, pero da igual. 3 días a la semana natación y 2 días a la semana, esos intercalados, en el conservatorio, porque el chaval estaba aprendiendo a tocar el trombón, si no me equivoco, da igual. Bueno, aún con esa, el chaval sufre estrés por eso. Bueno, eso es uno de los argumentos que ponen en el informe. La madre contrarresta con un escrito del propio conservatorio, todo positivo, las notas positivas, incluso un escrito del director o el profesor diciendo que el niño progresa adecuadamente, que va entusiasmado a clase, bueno, todo bien. Pero el argumento es ese, el niño sufre estrés porque va a muchas clases extraescolares. ¿Hasta qué punto? Esto tiene que ser mínimamente un psicólogo el que valore que ese niño tiene estrés por eso. No lo sé. Es que es un caso que me llamó mucho la atención. Quería compartirlo contigo. Bueno, lo primero de todo, que antes se me había olvidado decir, es que nuestra actuación profesional está sometido al imperio de la ley, porque nosotros vivimos en un Estado de Derecho y entonces nosotros no podemos hacer cualquier cosa. Es decir, nosotros estamos regulados por la ley de enjuiciamiento criminal y la ley de enjuiciamiento civil. De hecho, yo cuando firmo los informes tengo que poner que actúo bajo esas normas, que son unos determinados artículos, y yo no me lo puedo saltar. Es decir, yo tengo que ser objetivo y buscar la verdad y actuar con neutralidad, ¿no? Que eso es un tema que, si quieres, en otro programa lo podemos desarrollar más porque es complejo. Es que es primero para contestar preguntas porque me habéis hecho varias. Luego, se me había olvidado primero la pregunta de... La validez de las pruebas, o sea, es decir, las pruebas que yo no veo en ningún test yo no veo ningún test en los informes de la administración, no veo ninguno, y sin embargo yo me leo un informe de un perito forense y aparecen test psicométricos, pues un montón. Bueno, lo primero de todo es que los test tienen que estar evaluados por el Consejo General de la Psicología de España. Entonces, si uno entra en su página web, que es www.cop.es, lo vuelvo a repetir, el Consejo General de la Psicología de España, bueno, pues tiene un capítulo que es la comisión de test. Y entonces ahí habla sobre la calidad. Bueno, es muy complejo porque normalmente esto, es de acceso público, entonces, pues hay... lo que hacen las personas que están en esta comisión, que suelen ser profesores universitarios, lo que suelen hacer es evaluar esos test, ¿no? Y ver qué características tienen y darle una calificación. Bueno, y lo que hacen es publicaciones periódicas, ¿no? Normalmente... quien hace todo esto son efectivamente, habría que meterse, me parece que es donde pone profesional o consejo, espérate, me parece que es en consejo puede ser, espera, es que yo estoy metido, pero tendría que decir, un momento, porque yo me había salido.
Bueno, si es igual, si es simplemente pues para que nos expliques más o menos en qué consisten esas pruebas y qué validez tienen. O sea, es decir, lo que tú dices no es fruto de mirar a la gente por el blanco de los ojos y tener un diagnóstico. Efectivamente, donde pone consejo habría que ir hacia abajo, más hacia abajo, y me parece que es el penúltimo ahí en comisión de test, ¿no? Bueno, pues ahí están publicados los test que están valorados, que sobre todo son los que utilizan en el ámbito forense, pero hay más test, no solamente en el ámbito forense se utilizan. Entonces, a ver, los test tienen unas características y una de ellas es la fiabilidad y otra es la validez. Y entonces, ¿qué ocurre? La validez quiere decir, la validez desde el punto de vista de la psicometría, quiere decir que un test mide lo que dice medir. Y luego la fiabilidad quiere decir que un test, es decir, cuando yo lo paso, si yo lo paso hoy y lo paso dentro de 3 meses, pues más o menos me va dentro de una semana, dentro de un mes, pues me va a dar más o menos los mismos resultados, ¿no? Esto es muy complejo porque son conceptos muy metodológicos, pero que son importantísimos a la hora de evaluar. Porque la evaluación es que no solamente se basa en los test, se basa también en la entrevista y en la observación conductual. Y luego dentro de los test hay dos tipos, que serían los psicométricos, que son estos que están evaluados, la mayoría, y luego están los proyectivos, ¿no? Que son aquellos que es cuando se hacen dibujos o el test de Rorschach, ¿no? Donde se proyecta la personalidad en aquellas tareas a las que se somete a la persona que realiza el test, ¿no? Entonces, yo creo que tú te refieres más a que yo me puedo fiar de un test cuando hablas de validez. Eso es. Porque claro, yo manejo el concepto de validez desde un punto de vista más profesional, ¿no? Más técnico, pero yo creo que tú te refieres a es válido un test, es decir, ¿se puede utilizar un test? Bueno, yo lo que digo siempre es, y yo en los informes que yo paso, yo vuelco todo el resultado del test, ¿no? Pero el test no es, es decir, todas las escalas que miden, yo tendría que en otro programa, si me des pie y acceso a explicar test. Y sobre todo explicar los test que se utilizan en el ámbito forense para evaluar en los casos de tutela, ¿no? A todo esto hay unas guías de buenas prácticas que los distintos colegios profesionales de la psicología a lo largo de España van publicando sobre, por ejemplo, pues qué es lo que se hace en la psicología forense o cuando hay los casos de tutela. Por ejemplo, el Colegio de la Psicología de Madrid pues ha dado un documento, espera que lo estoy abriendo, que es sobre los casos de tutela. Si quiere compartir pantalla, podría hacerlo, como quiera. Se llama Guía de Buenas Prácticas para la elaboración de informes psicológicos periciales sobre custodia y régimen de visitas de menores. Que no sé cómo se hace, porque es la primera vez que accedo a este... Sencillo, mira, donde estamos hablando abajo, donde pone poner la cámara o quitarla, hay un botón que pone presentar, pone más. Y al presentar pone compartir pantalla y ahí le va a dar opciones, te va a dar opciones o compartir todo el escritorio o una ventana concreta, ahí vas viendo. Pero no sé si lo estoy haciendo bien. Sí. Es muy intuitivo. Y ahora yo le doy para que se muestre. Es muy intuitivo. Presentar, puede presentar vídeos también, pero no. Aquí, no sé si me deja, es que no lo sé, porque esto una vez que lo hago. Presentar, compartir pantalla, ahí hay unas opciones, elige la opción y ya le das ahí a compartir directamente. O haces doble clic en la ventana que quieras enseñar y me sale a mí, me aparece a mí aquí. Pues creo que ya lo tengo. A ver un momentito. Sí, esto es. No. Vale, aquí está. Aquí se ve ya, perfecto. Sería ese documento, no sé si sale en pantalla. Sí, se ve perfecto. Este documento, que es Guía de Buenas Prácticas para la elaboración de informes psicológicos periciales sobre custodia y régimen de visitas de menores. Es el que utilizo yo cuando tengo que evaluar la capacidad parental y bueno, luego hay más documentos, pero por ejemplo este yo lo sigo y es muy curioso porque yo cuando yo tengo que hacer una evaluación, yo se lo mando a los abogados para decir, mira, yo voy a seguir esta guía. Es decir, yo en eso soy bastante transparente. A ver, ¿qué quiere decir? ¿Esto es de obligado cumplimiento? Bueno, pues no, en principio no es que sea de obligado cumplimiento, porque no hay una ley que diga que es que tenemos que utilizar estos... ahora me sale una pantalla, una hiperpantalla. En bucle, lo quito de momento. Sí, porque si no... Ahí. Vale. No, esto es lo que nos orienta a nosotros, porque aparte que luego tenemos manuales, es decir, tenemos los manuales, tenemos los artículos científicos que nosotros, lógicamente,
son bastante técnicos, ¿no? Entonces, y luego para eso hemos estudiado en los posgrados que hacemos, en la formación continua que hacemos, que estamos toda la vida, pues entonces vamos viendo pues nuevos test. Por ejemplo, yo ahora, yo utilizo voy a poner un caso, que es, yo utilizo el test para medir personalidad, porque nosotros normalmente medimos personalidad, medimos psicopatología, es decir, si hay trastorno mental, y luego medimos las funciones psicológicas superiores, ¿no? Y ahí me meto también mucho en lo que es la evaluación neuropsicológica, es decir, cómo funciona el cerebro, ¿no? Por estos test nosotros lo vamos viendo. Pero lo que hacen estas publicaciones y esta comisión de la que hemos hablado, de la que he hablado yo antes, es garantizar que los test que utilizamos son válidos, o sea, son fiables, son válidos. Y luego después el otro problema es cómo volcamos esa información en los informes. Yo lo que hago es que yo soy muy transparente, porque yo vuelco toda la información. Lo que veo en los informes, cuando veo los informes que se hacen en los equipos psicosociales, es que, bueno, pues no vuelcan toda la información, vuelcan la información de una manera muy general. Pero claro, si luego yo tengo que evaluar, que yo soy un psicólogo, que cuando accedo a todo el expediente tengo que evaluar otros informes que hay previos, pues yo me encuentro con esa limitación. Yo aquí, lo que yo haría sería hacer exigible por medio de leyes el que haya una transparencia en cómo se ha hecho toda esa evaluación y que ese volcado, porque claro, a mí sí me dicen, bueno, es que resulta que en ese test que tiene un montón de escalas, por ejemplo, el que yo utilizo, que es el NeoPR, que es el de 5 factores, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay una versión que es el NeoPi 3, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues nos tenemos... De hecho, el otro día yo fui a TEA, fui el viernes pasado a la editorial para ver cómo era el nuevo test, porque yo no sé cómo es, ¿no? Entonces, tengo que verlo en profundidad. Porque, bueno, entre otras cosas, aparte, yo soy metodólogo, es decir, yo tengo un posgrado en metodología, en ciencias del comportamiento y de la salud, y eso me faculta a mí, no solamente como terapeuta familiar o como psicólogo forense, para ver cómo son esos test, si están baremados, cómo se han aplicado, si se utilizan en el ámbito forense o clínico. Estos son temas muy técnicos, ¿no? Pero eso lo tenemos que explicitar a la hora de hacer los informes, ¿no? Luego, respecto a la pregunta que me has dicho del estrés, que es en este caso un profesional o en un informe se ha valorado el estrés de un menor, ¿no? Bueno, sí, pone eso simplemente, que tiene estrés, pero nada más, no aporta nada más. Bueno, pues a ver, habría que ver cómo se ha medido ese estrés, porque a mí no me vale que una persona me diga que tiene estrés. Es decir, claro, porque, a ver, una cosa es lo que dice una persona, un individuo de la calle, una persona que no es profesional, y otra cosa es lo que yo evalúo. Entonces, está en mi pericia, por eso yo soy perito, ¿no? Está en mi pericia, ¿no? Y digamos, en mi rol de experto, el averiguar si realmente esa persona está sufriendo ese grado de estrés. Y el estrés se mide. Se puede medir, pero lo que hacemos también es investigar. Es decir, que nosotros pasamos de lo que normalmente suelen hacer, no siempre, porque hay informes muy bien hechos. Es decir, hay informes que hacen los equipos psicosociales e incluso servicios sociales que están muy bien hechos, pero esos informes son informes que tardan muchísimo tiempo en hacerse, y hay otro tipo de informes que se llaman presunción. Son los informes de presunción de diagnóstico, donde yo digo, bueno, pues a mí tal persona me ha dicho esto, y entonces, claro, yo tengo que encajarlo dentro del informe que quiero decir, porque, claro, los informes se guían por una hipótesis, porque no olvidemos que estamos haciendo ciencia, y entonces, desde el punto de vista de la ciencia, un informe al hacer un informe estamos haciendo una labor de investigación, y entonces nos guiamos que seguimos el método hipotético deductivo, ¿eh? O también podemos seguir el método hermenéutico, es decir, porque también hacemos informes, hacemos entrevistas, pero tenemos que guiarnos por una metodología de investigación. Entonces, no es cualquier cosa que diga, yo ahora digo esto, ¿no? Entonces, si a mí me viene una persona y me dicen que tiene estrés, pues yo tengo que evaluar. Es que a lo mejor posiblemente sí es una situación estresante, porque cargar a un niño de muchas actividades extraescolares puede ser una situación estresante, porque la definición de estrés, o sea, el estrés siempre es situacional. El estrés es una respuesta que se da ante una situación, una demanda del entorno. Entonces, ¿qué ocurre? Yo lo que tengo que hacer es, primero, entrevistar a ese niño, a ese menor, y también entrevistar a las personas del entorno. Y luego pasar una serie de pruebas, ¿no? Pero lo que hago es triangular la información, es decir, entre lo que nosotros llamamos heteroinforme, es decir,
en las entrevistas a personas del entorno o a la situación, luego a las entrevistas, el autoinforme, que es a la propia persona, al menor, luego después los test que se le apliquen y luego la observación conductual. Es decir, es que yo cuando observo a una persona, yo veo su conducta y entonces esa conducta a mí me dice mucho. Desde que entra por la puerta de la consulta, o bien, o si yo voy a la casa, porque a veces también tenemos que ver la casa, sobre todo los terapeutas familiares y sobre todo en el ámbito forense, ¿no? Ahora la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense, que es una sociedad de mucho peso, donde somos socios o miembros, muchos de los psicólogos jurídicos o forenses que actuamos, yo soy miembro de esta sociedad, pues tienen dentro, o sea, si uno se mete en la página web, pues tiene una publicación donde dice cómo debe de ser la actuación del psicólogo forense en el ámbito de la familia. Y una de las recomendaciones que da es que se tiene que ir al domicilio para ver cómo es digamos, el contexto familiar, ¿no? Entonces, a mí no me basta como profesional que me digan que el niño tiene estrés solamente porque se le ha cargado de una serie de actividades extraescolares. Yo tengo que evaluar si realmente ese niño es capaz o no es capaz de llevar a cabo todas esas actividades. Si esas actividades son a lo largo de la semana, cómo incide en su vida cotidiana. Si eso incide en, bueno, primero si tiene una serie de síntomas, los síntomas propios de estrés. Luego, si esas actividades extraescolares están incidiendo en sus estudios, en el rendimiento escolar, si están incidiendo en el ámbito familiar, porque a lo mejor no, pues la familia se tiene que adaptar, porque, por ejemplo, pues tiene que modificar los horarios, ¿no? Y hay que modificar los horarios de sueño, los hábitos de higiene, los hábitos pues alimenticios, los hábitos de estudio, ¿no? Las horas de estudio. Luego también en la relación con los pares, con el grupo de pares, con los amigos, con otros miembros de la familia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la evaluación no es solamente que una persona a mí me diga, pues tengo estrés. A mí me hay gente que me dice que es que está deprimida y luego resulta que yo concluyo que no lo está, que es que a lo mejor está triste, que tiene rasgos de tristeza porque son conductas o respuestas propias de las demandas de la vida diaria, ¿no? Entonces, todo eso hay que evaluar. Claro, yo creo que lo que pasa aquí es que realmente las horas que tú inviertes en realizar un informe psicológico, eso no se invierte en una administración pública, tanto lo haya encargado el juzgado como simplemente sea a través de la vía administrativa cuando empezamos con las intervenciones, es que ese tiempo no se le dedica. Entonces, claro, a mí eso me crea, sinceramente, una sensación siempre de que los test que me presenta a mí la administración no están bien. O sea, es decir, no están bien. Me refiero que no son tan fiables, puesto que todo requiere su tiempo. Requiere, como tú bien has dicho, que eso sí que lo hacen los servicios sociales. Siempre van a lo de la casa, lo de acudir a la casa de los padres es la constante. Pero es verdad que muchas veces no se le dedica este tiempo. Es verdad que hay muchas veces que incluso la evaluación que se hace, o sea, se hace por una persona que tampoco está colegiada, que esa es otra de las cosas con las que hemos tenido bastante y que ha sido queja, que el Tribunal Constitucional ha dicho que tienen que estar colegiados, que las comunidades autónomas que son las encargadas de poner estos peritos, por supuesto, se los saltan. Y que yo creo que lo hemos comentado aquí en alguna otra ocasión, y claro, lo hacen para escaparse de esas normas deontológicas que tú nos acabas de mostrar, porque cuidado que esto, si queremos ver, bueno, puede ser simplemente por un ahorro de costes o también, ¿por qué no vamos a pensar mal? Porque también yo me puedo maliciar que simplemente lo hacen por no someterse a esas normas deontológicas que les dicen cómo tienen que ser esos informes. Porque claro, tú estás hablando de la cantidad de test que haces, que yo me imagino que esos test son carísimos. O sea, es decir, el tiempo que inviertes, el dinero en los propios test. Entonces, claro, estamos hablando de unos test que hacen en la administración que verdaderamente me parecen, con lo que tú haces, me parece que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, claro. Bueno, a ver, yo lo que veo aquí es que, bueno, me planteáis varios temas. Uno de ellos es que lo que es exigible por los ciudadanos, que para eso están los colegios profesionales y para eso tenemos la obligatoriedad de colegiarnos. Es igual que tú, como abogada, pues tú también tienes que seguir un código deontológico. Es decir, todos los profesionales tenemos que seguir un código deontológico. Si tú no estás colegiado, el colegio no te puede exigir
que cumpla esas normas deontológicas, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es, lo primero, es que además en los equipos psicosociales no solamente hay psicólogos, es que también hay trabajadores Trabajador sociales. social, sí, educador social, efectivamente. Los trabajadores sociales forman parte de esos equipos y los trabajadores sociales también tienen un colegio profesional. De hecho, yo en la práctica he tenido que meterme en los colegios, por ejemplo, el Colegio de Madrid tiene un documento donde dice cuáles son las partes también como una guía, las partes de un informe, de trabajo social, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pero claro, yo hablo de mi terreno, de lo que yo conozco. Entonces, lo que sí que es verdad es que la garantía de estar colegiado es que tenemos que seguir esas normas, aparte de seguir la ley, que la tiene que seguir todo el mundo. Pero entonces, ahora os voy a hablar de un documento que tiene publicado, pero que es de uso interno, que es los criterios generales que debe cumplir un informe psicológico. Pero antes voy a decir otra cosa. Una de las cosas que nos estamos encontrando es que cuando yo veo los informes de los equipos psicosociales o incluso de servicios sociales, porque vamos a ver, hay que diferenciar entre servicios sociales, que es administración pública, de lo que es la administración, lo que es justicia, ¿no? Entonces, justicia va aparte de lo que es la administración pública. Es decir, lo que quiere decir es que a mí justicia como perito tiene fuerza para que yo porque luego eso es otro tema que tenemos que hablar de lo que es el secreto profesional, ¿no? Es decir, que un informe al final se va a hacer público, pero mientras yo estoy elaborando el informe yo estoy obligado al secreto profesional. Y luego, el secreto profesional, a ver, es público, pero en cuanto a lo que son los actores competentes, que es el propio juzgado y lo que es el juez, las partes y el Ministerio Fiscal. Más allá de ahí, no es público, porque estamos en el ámbito, a ver, siempre ya sabes que en el ámbito de familia, pues casi todos los procedimientos son a puerta cerrada, es decir, no hay audiencia pública, eso sí suele ocurrir en penal, salvo que el juez lo declare, ¿no? Lo declare porque eso, yo no sé jurista, pero esto es así, ¿no? Entonces, nosotros estamos obligados al secreto profesional. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, esto está amparado por la ley, es decir, nosotros estamos protegidos por la ley, ¿no? Pero claro, eso también implica una forma de hacer, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos viendo es que los informes ni siquiera se identifican los profesionales que lo firman, ponen equipo, firmado por o firmado por el profesional número tal. Entonces, hay un documento publicado, a ver, os voy a enseñar aquí la carátula porque lo he impreso. A ver, no sé si lo veis. Te pongo en grande aquí, ¿vale? Es este, ¿no? Bueno, es que está en blanco y negro, ¿no? Pero bueno, digamos que es este, no sé si lo pongo bien, ¿no? Informe psicológico, sí. No, pero sería los criterios generales que debe cumplir un informe psicológico, ¿no? Entonces, una de las cosas que dice es que tiene que estar firmado por un profesional identificado por el número de colegiado, ¿no? En la fecha de emisión. Y luego aquí, pues dice unas normas básicas, unas normas muy básicas, porque el documento son solo 2 hojas. Los documentos son solo 2 páginas, os lo pongo. 2 páginas, ¿eh? Lo que ocurre es que este documento solamente es interno, es decir, solo tengo acceso yo. Bueno, a ver, yo como psicólogo, todos los psicólogos colegiados, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Que una de las cosas es que dice, da una serie de normas, entonces, una de ellas es, porque dice habla de 2 tipos de criterios. Uno, los criterios básicos de contenido y otro de los criterios formales básicos. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos que seguir esos criterios, ¿no? Es decir, que no podemos hacer cualquier tipo de informe, porque el informe es, como he dicho antes, un documento científico, pero también un documento legal. Entonces, para que yo pueda llegar a unas conclusiones válidas y veraces, tengo que seguir esa metodología científica, porque, a ver, la psicología es una ciencia, entonces yo tengo que seguir esta metodología que me impone el colegio, que lo dice por algo, no lo dice por cualquier cosa. Entonces, una de las cosas que dice que vemos que se viola sistemáticamente por servicios sociales, porque es que eso lo vemos, en el primer apartado que dice garantizar la máxima neutralidad. Entonces dice, lo voy a leer, evitando cualquier implicación personal que pueda provocar sesgos en sus objetivos. Y dice, implicaciones de tipo emocional, implicación de intereses e implicación por presiones externas.
¿eh? Bueno, luego dice, por ser familiar... Perdóname, Carlos, pero eso no lo cumplen jamás, o por lo menos en la mayor parte de los casos, porque yo estoy cansada de ver unas valoraciones a los padres tremendas cuando se meten con ellos porque son cristianos. También he visto esta misma como decirte, este mismo sesgo por poner comentarios al contrario, porque eran musulmanes. O sea, es decir, en el momento que hay algún criterio que al evaluador no le gusta, directamente lo pone. Y creo que son criterios que no deben estar ahí incluidos. ¿Es eso a lo que se refiere lo que tú nos estás contando? Es que sigue, porque es que siguen los criterios, entonces déjame que te diga por lo menos unos cuantos más. En el punto 1.2 dice, evitando la predisposición a buscar un determinado resultado. O sea, es que es increíble, porque yo muchas veces veo que se da por válido lo que dice un testigo. Y digo, pero bueno, vamos a ver. Hay que comprobar lo que dice, hay que triangular esa información. Seguimos. Dice, el punto 2, garantizar la máxima objetividad, ¿no? Y el punto 3 dice, garantizar la calidad de su base metodológica. Por eso aquí dice, guiarse por unos principios teóricos y metodológicos concretos en el trabajo de evaluación, usar una terminología coherente y única, elegir unos instrumentos de evaluación acordes con esos principios teóricos y planificar la evaluación. Eso es lo que está diciendo este documento, es lo que tú me has planteado y me has preguntado antes, ¿no? Y luego después termina el punto, bueno, el punto 4 dice, garantizar la calidad de los instrumentos de evaluación y su correcta utilización, garantía de fiabilidad, de validez, ¿no? Y luego ya está en el punto 5, 6 y 7 dicen, garantizar el respeto a las diferencias individuales, respetar el diagnóstico a nivel terapéutico, a nivel pronóstico, garantizar una actuación profesional conforme al código deontológico del psicólogo y garantizar la responsabilidad profesional. Luego ya, en cuanto a los criterios formales, hay una organización de la información y luego el estilo, ¿no? Esto es lo que dice este documento, ¿no? Este documento que no es de acceso público, es decir, cualquier ciudadano no puede acceder a este documento. Y que no se cumple, y que no se cumple jamás, porque yo sí que veo un sesgo terrible y además yo creo que no parten de cero para llegar a una conclusión, sino todo lo contrario. Es más, yo siempre decía que los expedientes se arman, hasta que un día vi en un expediente hay que armar esta situación para tutela, es decir, que aquí lo que estábamos haciendo es lo que tú dices, es decir, yo parto de un resultado y entonces encajo todos los informes que hago para llegar a ese resultado, porque yo de verdad que he visto informes así. Entonces a mí me parece terrible, Claro. Y el problema es que si no tenemos ese instrumento, y un poco era por eso, por lo que Marcos, yo quería hoy traer esta intervención de Carlos aquí, porque es importantísimo, eso. Conozca, claro. Y que ataque precisamente esto, porque los jueces normalmente dan validez a todo esto, al expediente, al informe psicológico incorporado al expediente, cuando hay muchos casos que, como dice Carlos, verdaderamente están bien hechos y son fiables, pero la mayor parte de las ocasiones no suele ser. Bueno, luego hay mucho copia-pega en muchos informes que he visto yo, o frases literales de... Sí. Que dices, bueno, parece como una plantilla. Lo que has dicho, Marcos, antes, sobre el caso del chico este que tiene estrés, fíjate que aquí puede haber un problema porque se puede estar buscando un determinado resultado que está aquí en este documento. Entonces, ¿qué es de lo que se está tratando? Luego, respecto al tema este del copy-paste, ¿no? El copiar-pegar, bueno, eso lo hemos visto en muchísimos documentos, pero sobre todo eso se ve a lo largo en un mismo expediente. Pero es que lo curioso es que cuando te vas a otro expediente y ves lo mismo y los mismos argumentos, dices, pero bueno, ¿esto qué es? Es decir, yo no puedo hacer eso. O sea, yo lo que tengo que hacer, porque fíjate que yo cuando aplico un mismo test, es que las respuestas son tan dispares, pero no solamente eso, es que tengo que interpretarlo en función también del contexto, porque la valoración que yo hago es muy global. Y luego yo es verdad que hay un principio que dice en psicología forense que es de mínima intervención, ¿no? Pero es verdad que yo cuando veo casos que se están... Porque en los casos que estamos viendo, por ejemplo, en los casos de tutela, que tutela servicios sociales, pues hay tres ámbitos que están actuando aquí muchas veces, que son el ámbito penal, los casos, por ejemplo, de maltrato, porque cuando se declara en riesgo o en desamparo a un menor, pues muchas veces va a haber problemas o va a haber apelaciones a malos tratos, ¿no? Y entonces,
pues aquí ya nos vamos al ámbito penal. Luego después está el ámbito civil, porque son los jueces competentes para decidir, bueno, perdón, el ámbito penal para decidir si hay un delito o no hay un delito. Luego después, en el ámbito civil, para determinar quién tiene la custodia, ¿no? Y las condiciones de la custodia, si se quita la potestad o no, si sigue los términos de custodia. Y luego el ámbito administrativo, porque claro, servicios sociales es administración pública. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso lo sabe muy bien Alicia, que muchas veces tiene que lidiar en esos tres ámbitos, ¿no? Y lo peor de todo es que no son paralelos, es decir, que cada uno tiene un ámbito diferente y entonces, claro, tenemos que esperar a que salga una sentencia o un auto de un juez o vamos a ver cómo va un procedimiento, cómo va un recurso para poder hacer otro o otra actuación judicial. Entonces, el problema está que es tan complejo que cuando yo me enfrento a un expediente, y Alicia también, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos, a veces son expedientes larguísimos, de muchísimos documentos, y eso hay que estudiarlo con profundidad y ver por qué se han hecho determinadas actuaciones judiciales o no. Y luego otro problema que tenemos es el acceso, porque claro, no solamente es que no tengamos acceso a los psicólogos de parte, pero es que incluso yo cuando he actuado bajo la dirección, bajo el mandato de los juzgados, también incluso tengo muchos problemas de acceso, O sea, no creáis que esto es tan sencillo. Pero yo, cuando actúo como psicólogo de parte, no solamente ya es que tenga el acceso a los menores, es que tengo el problema de acceso a los informes donde se ha evaluado a menores o a los padres o no. Y hay otro problema que tenemos, que es que basta la simple calificación que diga servicios sociales sin haber evaluado a los padres. Ya se dice de ellos algo. Es decir, nos estamos encontrando que se está diciendo que los padres son maltratadores o que los padres tienen una patología y ni siquiera han pasado por una evaluación psicológica o psiquiátrica, que somos los profesionales competentes para evaluar un trastorno mental. Y entonces eso nos lo estamos encontrando. Rápidamente, el caso de Fiti, que no sé si nos estará escuchando, literal, no es alcohólico, pero no descartamos que pueda serlo. Fin. Dices, vale. Pero es que lo peor es el daño que hacen, Marcos, porque claro, el problema es que lo que nos estamos encontrando es que sin hacerle prueba a los padres, e incluso la intervención, porque claro, todo transcurre en paralelo, como está diciendo Carlos. ¿Qué es lo que pasa? Que imagínate el tema, te han quitado los niños. Los niños están fuera de tu ámbito, tú estás en tu casa, los niños están en un centro, pero claro, la intervención que se hace, ese plan de intervención que se hace por un lado con el padre y por otro lado con los hijos. Claro, es que a los hijos les están diciendo, porque yo eso no es un caso ni dos, además son en distintas partes de España, se les dice a los niños, que los padres están mal, es decir, sin tener una corroboración, sin tener una segunda opinión. Vamos a poner que eso lo pueda creer el psicólogo de la administración, piense que de verdad el padre tenga una psicopatología, vamos a poner. Me parece perfecto, pero eso tendría que tener por lo menos un contraste. Sin embargo, se trabaja ya desde esa hipótesis y a los niños se les está diciendo, bueno, es que tu papá o tu mamá no está bien. Entonces, claro, ¿qué es lo que están haciendo? Están desautorizando cada vez que ven al padre o a la madre, están desautorizando el comportamiento y la conducta. Entonces, son los hijos los que dicen, no te portes así, no te pongas nervioso, porque eso lo he visto yo, me lo han contado. Es más, es decir, lo que se está haciendo es trabajar sobre una hipótesis que puede ser falsa, o bueno, los del casos del Munchausen, es que tenemos casos de Munchausen, yo nunca había visto tanto Munchausen junto, y la razón de que diagnostiquen a las madres con Munchausen es porque es la única psicopatología que está metida dentro del programa SIUS, que es el que existe en los servicios sociales, como gestión, ¿no? Entre otros muchos, hay otros programas, pero una de esas psicopatologías está metida dentro de ese programa de gestión. ¿Qué es lo que pasa? Que les están diciendo a los niños, les están diciendo, es que tu mamá está enferma, es que tú no le hagas caso a tu mamá, es que entonces el niño empieza a ver a sus padres como que les pasa algo, como que les perdonan la vida. Entonces, esta intervención no solamente no es que no sirva para nada, sino que está causando un daño en ese menor. ¿No es así, Carlos? Bueno, a ver, yo lo primero de todo es que esto es denunciable y esto lo estamos viendo en los casos que yo veo. Bueno, en muchos casos que veo, ¿no? Ya te digo que no siempre, porque eso hay que analizar cada caso. No siempre. Pero acabo de leer, de este documento que acabo de leer, cómo
lo que se hace es que se busca un determinado resultado. Y ya sabemos que eso está en contra del código deontológico, ¿no? Y, o sea, que es que está aquí. O sea, que es que está aquí. Bueno, es que no sé si vosotros lo leéis bien. No, o no, lo no veis sé bien. bien. Pero que está en ese documento. Pero Lo que en todo quiere caso, decir vamos es a que suponer que sí que lo hay. lo que es influir en un menor, o sea, yo no puedo, o sea, yo tengo que ser objetivo cuando estoy valorando, eso para empezar. Pero es que hay que distinguir dos cosas. Una cosa es que yo actúe como psicólogo forense, donde voy a evaluar, porque yo al final tengo que elaborar un producto que es un informe y ratificarlo, ¿no? Ratificarlo en sede judicial, que es lo que normalmente hacemos. Y otra cosa es que yo intervenga, porque luego está la labor de intervención, ¿vale? Entonces, vamos a poner que yo tengo un ámbito de intervención, pero en el ámbito de intervención es que yo tengo que respetar los valores y yo no tengo que producir, o sea, yo no puedo influir o dar mi visión de la realidad o influir en la persona con la que estoy interviniendo. Eso está, vamos, absolutamente prohibido por el colegio. ¿Por qué? Porque según eso, entonces nosotros manejaríamos a la gente a nuestro antojo. Y eso no es así. O sea, nosotros tenemos que respetar sus valores. Otra cosa es que nosotros digamos, oye, hemos detectado esto, ¿vale? Y luego las formas de decir las cosas, ¿no? Pero el hecho de decir a un menor, oye, tu padre está mal, no, eso no es lo correcto. Vamos a ver en qué ámbitos, en qué contexto se hace y cómo se dice, ¿vale? Es decir, puede pasar que un padre tenga un trastorno mental, pero también tenemos que ver que aunque tenga un trastorno mental, eso influye en la educación de un hijo o en la adaptación de un hijo. Claro, es que eso también es que, bueno, es eso. Es que el objetivo de este tipo de informes es si influye o no en una posible patología, si influye o no en la crianza de un niño, porque a lo mejor alguna persona puede tener una patología que se puede controlar con medicación y no tener incidencia en esa capacidad parental en estos casos. Y lo que hay que ver luego también es, y luego, primero, una de las cosas que acabas de decir, es que una persona puede tener una patología, hay que ver cómo incide eso. Pero es que, a ver, aunque tenga una patología, una enfermedad o un trastorno mental, tienen una evolución. Es decir, cuando yo hago un informe, es válido para ese momento. Entonces, ¿va a ser válido para dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 3 meses, dentro de 2 años? Porque bien sabemos los psicólogos cuando hacemos los informes que a lo mejor tenemos que ratificar un año después, porque la vista es un año después, o un año y medio, o 6 meses después. Entonces, ha habido una evolución. ¿Qué es lo que suelo hacer yo? Yo suelo ponerme en contacto cuando a mí el juzgado me cita para ir a ratificar. Yo suelo ponerme en contacto con la persona, porque a todo esto, claro, ya sabéis que al seguir la ley, nosotros no podemos tener otro tipo de relación con la persona evaluada. Y eso es una cosa que yo remarco muchísimo y que las personas, muchas veces, las familias o los padres no entienden. Pero yo no puedo tener una relación con ellos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Yo me tengo que poner en contacto para ver si ha habido novedades, si ha habido evoluciones. ¿Esto lo hace servicios sociales? Yo no lo he visto. O sea, yo veo que hay un informe y parece que ese informe es válido para siempre y para toda la eternidad. Eso es lo que yo veo, ¿no? Es más, se van haciendo evaluaciones periódicas, que es lo que todo el mundo que esté en servicios sociales conocerá. Se inicia una intervención y entonces esa intervención muchas veces ni siquiera se le pone un horizonte temporal. No te dicen, bueno, pues van a ser 3 meses, 6 meses. Muchas veces simplemente se deja ahí. En otras ocasiones sí, pero normalmente no se establece ese plazo de revisión. Entonces, bueno, pues eso queda ahí y claro, ¿qué hacemos con esto, Carlos? Porque es que muchas veces dices, bueno, vamos a ver, me hacen o presentan al juzgado, como por ejemplo cuando los niños los tienes tutelados, dependiendo de la edad de los menores, pues tienes informes que van a fiscalía, pues cada 3 meses, 6 meses, que es a quien se van dando cuenta. Claro, ¿cuál es el problema? Que yo lo que veo es que se hacen informes y son un copia-pega, 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 y nunca hay una evolución, no se establece qué tipo de intervención se ha llevado a cabo, simplemente te ponen unos resultados, pero no te dicen cómo han llegado a esa conclusión y sobre todo que sigue siendo el mismo corta-pega. O sea, ¿qué hacemos con esto, Carlos? A ver, yo lo que veo es que, como he dicho antes, lo que es exigible es que los profesionales sigan la actuación que marcan los colegios profesionales, que estén colegiados y que sigan la ley. Eso es lo que es exigible. Pero lo que veo es que en la legislación lo que falta son controles. Controles que no basta que los colegios sancionen. Yo creo que deben de sancionar la ley, ¿no? Esa mala praxis, ¿no?
pero de una manera mucho más activa, porque ¿cuántos profesionales vemos en los tribunales sancionados por mala praxis, ¿no? Pues muy poco, ¿no? Muy poco. Y, Claro. Además, además es que invierten la carga de la prueba, lo que hablamos el otro día, Alicia. Ellos te dicen Totalmente. que eres esto y tú tienes que demostrar que es lo contrario. Oye, perdone, Sí, ¿será usted el que tiene que demostrar que yo soy es alcohólico más, o lo que usted me quiera decir aquí en este informe? sí, es más, es que todo lo contrario, o sea, no solamente es que te invierten la carga de la prueba, sino que muchas veces te dicen no se continúa la intervención porque no reconoce lo que hemos detectado. Es decir, yo tengo que reconocer que he maltratado, si no he maltratado, o tengo que reconocer un diagnóstico X, el que sea, si realmente yo tengo un informe que me dice que eso no es, pues directamente se suspende la intervención y ojo, porque si se suspende la intervención es que directamente pasamos a otro estadio. Es decir, si estábamos en un desamparo provisional, nos vamos a ir a un desamparo definitivo. Es decir, que sí o sí hay que tragar con lo que determine la administración sin haber podido tú defenderte, porque claro, es que luego otra cosa es muy importante, Carlos. Claro, tu intervención, yo creo, o sea, tu intervención me refiero a la intervención de un forense es muy necesaria. Pero claro, en esta vía administrativa no existe el derecho a justicia gratuita. Entonces, ¿qué indefensión nos encontramos? Porque no existe derecho, bueno, igual pasa con los abogados. Durante esta tramitación del procedimiento administrativo no existe justicia gratuita, con lo cual una persona que no cuente contigo conmigo, es decir, con un abogado, con un perito forense, está prácticamente vendida. No es así, porque es que realmente no tienes un contraste, no tienes una posibilidad de defenderte y va el procedimiento hacia adelante. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Es más, vamos a poner que si lo que nos detectan de verdad vamos a poner que es verdad, que tenemos una psicopatología y bueno, entonces, ¿qué hacemos en este caso? Pues a ver, yo lo que he visto a ver, los informes forenses no son baratos, porque claro, hay que hacer un estudio en profundidad, No, claro. lleva muchísimo tiempo y ya digo que, o sea, y no son baratos, ¿no? Entonces, pero lo que yo estoy viendo es que muchas veces hay personas que van al Servicio Público de Salud y entonces ahí pues piden una evaluación, tanto psiquiátrica como psicológica, ¿no? ¿Y qué ocurre? Yo lo que estoy viendo es, lo que estamos viendo es que, bueno, pues yo sobre todo lo veo mucho en servicios sociales, ¿eh? Pero no quiere decir que todos los casos sean así, ¿eh? Pues yo lo veo mucho, por los casos que llevo, pero que también es verdad que yo también tengo que decir en eso, que estoy un poco sesgado por los casos que veo, porque claro, van a litigar, ¿no? Pero lo que sí, pero veo muchísimo que aquí hay como, digamos, una hipótesis y yo lo que voy a hacer es encajar, o sea, me refiero desde servicios sociales, encajan los informes para lo que les sirve. Porque, por ejemplo, veo que hay informes favorables para las personas en cuanto a manejar, porque ya digo que muchas veces, o sea, yo he llegado a ver informes que dicen en media hora, en media hora de exploración, es decir, esta persona tiene un trastorno de personalidad del clúster A o del clúster B. Bueno, es que los trastornos de personalidad se clasifican así, ¿no? Por clústeres, que son grupos, ¿no? Porque implican una dinámica. Por eso se llaman así. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ya por eso, porque sea sospechoso de tener un trastorno, yo creo que eso no es hablar en propiedad, porque yo lo que me encuentro es que hay personas que tienen rasgos psicopatológicos, pero que no estructuran, es decir, que no elaboran un trastorno, ¿no? Pero aunque elaborásemos un trastorno, vuelvo a repetir que lo que tengo que valorar es cómo ese trastorno incide en los demás, ¿no? En la educación de los hijos o no, porque entonces según eso, todo el que llegue a salud mental se le tiene que retirar a los hijos, según eso, ¿no? Y ese criterio no es así. Pero yo estoy viendo como que los informes ya de entrada, no los informes, sino que cuando llega un caso, pues de entrada se van a elaborar informes ad hoc, es decir, para que a mí me den un resultado determinado. Eso es lo que yo estoy viendo. Y eso se ve mucho porque he llegado a ver informes que solamente con un solo test, estamos hablando de un solo test, y solo con lo que dice, porque por ejemplo hay veces que son un progenitor que acusa al otro para que le quiten al hijo, ¿no? Entonces yo con un solo test y con lo que dice a lo mejor un progenitor, vamos a poner el padre que va contra una madre en un proceso de divorcio, ¿no? Pues entonces yo lo que he llegado a ver, que eso es un criterio de verdad sin exploración más. Y entonces coge y se le quita al menor,
o sea, se le quita a la madre, por ejemplo, la custodia. O al revés, que también pasa con los padres, ¿no? O el hecho de que por un progenitor tenga un trastorno mental, ya se le quita un menor a toda la familia. Otro problema que estamos viendo es que no se están cumpliendo lo que son los principios del estado de bienestar. Es decir, el estado de bienestar descansa en la familia, es decir, el papel fundamental de la familia extensa, es decir, que muchas veces se quitan los niños a los padres y no se tienen en cuenta a los tíos, es decir, a miembros de la familia extensa, a los abuelos, ¿no? Para que puedan tutelar directamente. Y esto lo estamos viendo sobre todo en los casos de los bebés, de los menores, de los más pequeños. ¿Por qué? Porque, claro, los bebés luego son producto para poder poder dar en adopción, ¿no? A ver, vuelvo a decir que esto no es una práctica generalizada, pero yo he visto casos así y que los que a mí me llegan, claro, porque yo veo los que están litigando, claro, yo no veo casos de ex, ¿no? Pero también he tenido la oportunidad de trabajar en un centro de salud, ¿no? En un centro de salud comunitaria del ayuntamiento, y ahí he visto muy buenas actividades e intervenciones, porque lo hacen de una manera preventiva. Y luego, por último, quería decir respecto a esto, que nosotros como profesionales, nuestra labor y nuestra función social es ayudar a las personas, no criminalizarlas. Entonces, cuando digo que ayudar a las personas es dar segundas o terceras oportunidades, ¿no? Y yo lo digo porque yo trabajo mucho también en el ámbito penal. Entonces, en el ámbito penal, igual también estamos viendo muchos casos de padres, ¿no? Que les quitan a los niños porque dicen que, bueno, que están maltratados, que no sé qué. Bueno, es que digo yo, ¿no bastaría con una orientación familiar o como una orientación psicológica a la persona? Es decir, cuando vemos a las personas penadas, o sea, yo veo muchas veces que incluso que tienen ya tienen sentencia judicial porque han cometido un delito, ¿no? Ese delito expira, es decir, tú cumples la pena, que será la que sea, que muchas veces te dicen penas sustitutivas, que por ejemplo puedes ir a terapia, en el caso de los maltratadores, vamos a poner. Pero entonces, ¿qué ocurre? Pero esas personas tienen derechos, ¿no? Porque hay un derecho penitenciario, es todo un área, ¿no? Pero en el caso de la familia, aquí se etiqueta de algo y ya esa etiqueta la tiene de por vida, ¿no? Es como que yo ya te condeno a que tú seas eso, ¿no? Y bueno, luego he visto que, bueno, mientras estaba haciendo la intervención he visto que salían como unos titulares, supongo yo que son de personas que están escuchando el programa. Lo que veo que también tengo que subrayar que hay muchísima dificultad, porque claro, nosotros estamos hablando en términos generales, pero hay que aterrizar en el caso. Entonces, cuando hablamos de casos, ¿no? Porque ya digo que hay actuaciones desde servicios sociales muy buenas y de hecho yo ahora, que yo comentaba con Alicia hace poco un caso que tenemos entre manos, ¿no? Que donde yo le decía, mira, esto no se puede solucionar. En este caso hay que quitar a los niños de ese progenitor porque puede haber daño y mucho daño, ¿eh? O sea, porque estos niños pueden terminar muertos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso la actuación de servicios sociales es procedente, exigible y necesaria, ¿eh? O sea, que tenemos que ver caso a caso, ¿no? Pero claro, el problema está que como los casos que vemos de servicios sociales, muchas veces vemos que se están reproduciendo dinámicas. Y eso es lo que nos llama la atención, ¿no? Y quería subrayar aquí el libro de este autor, que no me acuerdo qué es, este autor, que me parece que es Pérez del Río, que escribe un libro que dice algo así como en forma de interrogación, no me acuerdo del título, pero es algo así como el robo de niños en democracia o algo así, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos viendo es que esa dinámica que describe él, yo la estoy viendo también. Es decir, que no solamente es él, es que lo estamos viendo. Es que hay una impotencia desde los profesionales, no ya desde los padres, para hacernos valer en los tribunales de justicia. Y luego también quiero decir en esto que muchas veces los jueces tienen una amplitud, ¿no? O sea, tienen, digamos, un gran marco de actuación, es decir, que pueden elegir. Pero yo quiero decir que yo en ese sentido, los jueces siempre me han tratado muy bien, siempre como profesional me han tratado muy bien y me han escuchado, ¿no? Lo que pasa es que no todos, cuando yo he intervenido, señalan mi intervención en las sentencias, ¿no? En los autos que ellos emiten, ¿no? Entonces, yo creo que eso quiere decir que muchos jueces, pues, lo han tenido en consideración mi intervención o no.
Y vuelvo a decir antes que los informes forenses los informes periciales forenses en el ámbito de la psicología, desde luego, no son, o sea, no son vinculantes, es decir, que el juez puede decir, pues los estimo o no. Y luego, por último, quería decir que muchas veces lo que yo he visto es que el Ministerio Fiscal, porque yo hablo de los jueces y fíjate, yo hablo mucho mejor de los jueces que de los fiscales, porque los fiscales, y yo conozco fiscales y tengo acceso a algunos fiscales, porque a veces pues tengo que hablar con ellos, ¿no? Porque nosotros tenemos que trabajar con ellos, ¿no? Pero muchas veces veo cómo en su intervención en sede judicial pues está muy sesgada, porque a mí no me hacen ningún tipo de pregunta. Y yo te digo que muchas veces en el ámbito, sobre todo de la familia, hay muchísimas cosas que son muy ambiguas, muy ambiguas. Y cuando yo veo que no hay preguntas, aquí veo que ya la cosa está muy dirigida, ¿eh? Eso también lo veo. Pero luego me he sorprendido, porque muchas veces veo las sentencias y digo, no, pues mira, si la han tenido en consideración. Pero sobre todo lo veo por lo que piden los fiscales, o sea, lo que piden como defensores públicos de menores, ¿no? Y yo también entiendo que la actuación de ellos no es fácil, ¿no? Y también decir que, es que, a ver, en los actores que estamos en el ámbito de la justicia, que son los peritos, los abogados de parte, el fiscal, o la fiscalía, muchas veces también la policía judicial que tiene que actuar, ¿no? Los jueces, es decir, nuestras actuaciones no son tan sencillas, ¿eh? Y yo quería poner de manifiesto también una cosa que supongo que se tratará en otros programas y que a mí me gustaría que hubiera, es el momento de la separación, ¿no? El momento de la separación. Eso quería entrar yo. ¿Hasta qué punto? Ostras, yo no me lo quiero imaginar. La propia policía local que entre al colegio y se lleve al chaval delante de todos los compañeros como si fuese un mero delincuente. Perdona que lo exprese así. Eso, bueno, no me quiero imaginar. También depende del caso, ¿no? Del chaval en particular, no sé, como en las personas, ¿no? Pero eso tiene que ser un palo, perdón por la expresión, pero un trauma gordo. No solamente el shock del momento, es quien realiza esa retirada, ¿no? Porque o sea, te recoge y te meten, desde luego, o bien en una ambulancia del SAMUR o te llevan en un coche de policía. Es que es tremendo. Entonces, y a los padres hacen lo mismo, ¿eh? Y muchas veces, y si los padres están acusados de maltrato, es que directamente pasan 48 horas en el cuartelillo. O sea, es que eso no puede ser. Y eso sí que a mí me gustaría, Marcos, porque veo que llevamos mucho tiempo a lo mejor en el programa, pero sí me gustaría que nos emplazáramos para otro día para tratar en profundidad precisamente los daños que sufren los hijos, sobre todo porque, claro, los padres, vamos a ver, lo pasan muy mal, pero al fin y al cabo es un adulto que sigue en su casa, sigue con su vida. Hombre, evidentemente no es lo mismo la vida de un padre, estás muerto en vida, no nos vamos a engañar, pero es verdad que el niño encima tampoco tiene esa capacidad de entenderlo. Tendrá mucha capacidad de adaptación, pero no tiene capacidad de entender cómo, o sea, yo he salido de esta mañana de mi casa y ¿qué hago aquí en un centro? De repente, o sea, con 4 o 5 años no entiendo nada, porque a lo mejor con 15 o 16 estás en shock, pero con 5 años, o sea, realmente ese brutal daño que se produce y ya solamente si fuera ese día ya sería un shock, pero es que encima luego esto nos tiramos años así. Yo creo que por no prolongarlo, Marcos, porque quizás no quería hacer la intervención tan larga, pero sí. Muy fuerte, porque yo he leído, y Carlos nos lo dirá, yo he leído que pueden llegar a desarrollar los trastornos de personalidad precisamente por esta separación abrupta, vamos, no solamente por los casos de tutela, sino también por casos de migración o por casos de guerras. Es decir, la separación abrupta de los padres produce esos trastornos psicológicos en los hijos, ¿no, Carlos? A ver, bueno, lo que sí que es verdad que, a ver, todo nos afecta, todo lo que ocurre en la vida cotidiana nos afecta, pero si yo soy un menor y me separan de mis padres, pues lógicamente eso me va a afectar muchísimo. Lo de los trastornos de personalidad, eso tendríamos que verlo, pero eso es lo que nosotros llamamos trastornos de personalidad sobrevenidos. Es decir, si el niño no tiene nada y de repente va a elaborar un trastorno de personalidad, bueno, lo que tenéis que saber es que los trastornos de personalidad solo se pueden diagnosticar a partir de los 18 años, ¿no? Eso para empezar. Antes lo que diagnosticamos son o dinámicas que vemos que se están creando, o bien otro tipo de trastornos como trastornos de conducta, trastorno desafiante, negativista desafiante, otros tipos o depresión infantil, que la depresión se manifiesta de una manera muy distinta en menores.
porque es más conductual. Es decir, también es verdad que hay síntomas parecidos a los adultos, pero sobre todo se manifiestan más de manera conductual, sobre todo en los niños más pequeños, ¿no? Entonces, bueno, suele haber regresiones de conducta, ¿no? Por ejemplo, la diuresis, la encopresis, ¿no? Trastornos muy adaptativos, ¿no? Hay ansiedades de separación, ¿no? De los padres, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que el hecho de separar es como vosotros decís, que muchas veces es que el niño va al colegio y entonces se les separa, o sea, de repente llega la policía policial, coge y servicios sociales se los separan. A los padres llegan a la casa o en el momento en que va a recoger a los hijos y delante de todos los padres, de todos los niños, se monta un espectáculo que además los padres van esposados, ¿no? Esposados. Pero es que es curioso porque cuando una persona en el ámbito penal es susceptible de, o sea, cuando hay denuncias, ¿no? Bueno, también tenemos que ver la gravedad del delito, ¿no? Pero, a ver, lo primero que se hace es que se investiga. Hay una fase de instrucción que se investiga, ¿no? Pero, a ver, pero luego después no solo es eso, sino que luego los padres van a estar en el calabozo unos días, porque además es que hacen siempre lo mismo. ¿Cuándo se detienen a los padres? Viernes, ¿no? Los viernes, los jueves o los viernes. ¿Para qué? Para que estén todo un fin de semana en el calabozo y pasen a disposición judicial ya el lunes. ¿No? Sí. Lo que suelen hacer, que es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, estamos viendo eso, ¿no? ¿Y qué pasa? Y los niños, mientras van a un centro, que muchas veces están en centros que no sabes con quién se relacionan, ¿no? Porque muchas veces son centros donde hay niños que pueden estar niños agresivos, niños, bueno, tampoco lo sabemos, es que no lo sabemos, ¿no? Y muchas veces cuando encima son varios hermanos, se les separa. O sea, no solamente es que se vayan juntos. Sí. Y entonces, todo esto, ¿qué es lo que produce? Entonces, pues produce muchísimo trauma porque son situaciones traumáticas. Porque yo lo primero que me dicen muchas veces es que yo no sé por qué ha venido la policía y de repente me ha dicho eso. O sea, es que, pero ¿por qué ha ocurrido todo esto? Es que muchas veces es el factor sorpresa, ¿no? Entonces, yo siempre digo lo mismo, que bueno, pues luego pues ya estamos todo el camino de pues ahora vamos a comisaría y entonces tú eres que prácticamente a veces pienso que se les trata como los mayores criminales. O sea, la propia policía, por el hecho, pues usted, a algunos, hasta que lo que hacen es que se les cambie de comisaría varias veces. O sea, que es que yo he tenido casos de este tipo, ¿no? Y cuando aparece el abogado, porque claro, cuando tú a lo mejor le quitas a un niño un viernes y a lo mejor es justo a la salida del colegio, ¿cuándo está el abogado de oficio disponible? ¿No? Porque la pilla por sorpresa, porque ese abogado tiene a lo mejor, yo qué sé, 10 casos más, no lo sé. Entonces, ¿cuándo accedes a un abogado? ¿No? Entonces, pero sobre todo, es decir, que el trauma lo vemos desde parte de los niños y por parte de los padres. Pero luego, más allá de eso, es que cuando luego los niños vuelven, o sea, todo esto es un proceso muy complejo, porque luego es el acceso de los padres a los niños, luego después los niños, cuando ya son tutelados y se les da la patada, parece que no ha pasado nada, o sea, parece que los profesionales que están trabajando, los educadores, los psicólogos, lanzan al niño y ya me desvinculo de él. O sea, parece como que es que ahora te habla. El niño es puro y entonces no tiene ningún problema. Y otro problema que estamos viendo es que el niño cuando se le ingresa en los centros de acogida, encima se les medica. Eso es otra práctica que estamos viendo. Yo no entiendo esto. ¿Por qué? Porque para que se medique a un niño, yo esto ya lo he consultado con psiquiatras, porque yo trabajo en red con psiquiatras. Y yo cuando digo, es que al niño nada más entrar en un centro se le medica, es que, bueno, es que se llevan las manos. Tirando los pelos, al normal. Los psiquiatras con los que yo trabajo, ¿no? A ver, todo esto hay que hacerlo, lógicamente, como digo yo, hacer un estudio diagnóstico largo, ¿no? No de entrada, porque yo tengo que presuponer que el niño, porque muchas veces esto del proceso de medicación está para controlar al niño. Es decir, claro, el niño ¿qué va a hacer? Porque el niño, además, es que en los informes muchísimas veces se deja constancia así de que el niño tiene mala conducta, de que no, lo que pasa es que el niño no sabe cómo procesar eso, ¿no? Y yo creo que lo que le pasa, y acuden, es más, yo tengo un expediente que es clarísimo y es terrible porque acuden como si fuera una urgencia y acuden a un hospital de urgencia y dicen, no, es que la niña está mal, urgencia, es que tiene TDAH, entonces intentan que la den la medicación como TDAH.
sea, como el psiquiatra no les da la medicación, bueno, pues entonces en el informe que se emite por parte del hospital, se ven varios intentos, ¿no? De la persona que le lleva, del cuidador que le lleva, de bueno, pues si no tiene esto, pues entonces mira esto, y si no, mira esto, hasta que al final el niño sale con una que mal hecho, yo sinceramente mal hecho, yo cuando veía aquello dije, bueno, yo no sé, tendría que evaluarlo un psiquiatra bien, pero la impresión que da desde fuera es hasta que no se han callado, hasta que no le han dado medicación. ¿Por qué? Pues porque estaba comportándose de mala manera, o sea, es decir, era una adolescente, quiero recordar que son 14 años o 15, y bueno, pues rompía las puertas, ¿por qué? Pues porque no quería estar ahí, porque la han separado de una forma abrupta y no quiere estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues le damos un pastillón y se acabó. Y esto es lo que hay. Pero bueno, tampoco quiero, Marcos, alargarlo más porque es quizás muy tarde y si te parece, emplazamos para ver todos estos... A vuestra disposición, yo estoy aprendiendo un montón. Sí, Carlos, adelante. El problema del acto forense es que lleva muchísimos... es un proceso muy largo que lleva, a su vez, muchos procesos en cadena. Porque luego es el acceso de los padres a los niños, que solo se puede ver una vez a la semana o solo pueden hablar. Y claro, también tenemos la queja de que, claro, lo que le dice el servicio social es que, claro, cada vez que los padres van a ver a los niños o cada vez que a lo mejor les dejan permiso de salir a los niños para verlos un día, es que luego vuelven muy mal. Pues claro, ¿cómo no van a volver mal? Es que me ha separado de mis padres. Lógico. Es que no haríamos un adulto. O sea, un adulto no lo haría con esto. O sea, vamos a ver lo que ocurre también con un penado en prisión, en un centro penitenciario. ¿No le pasaría lo mismo? Es decir, a ver, lógicamente yo me alegro mucho de ver a mis padres, pero si luego me lo quitan, y luego aparte el hecho de que tengas que estar viendo a tus padres con una persona que te está observando. Es decir, ahí, o sea, ¿qué vínculos se está haciendo? Yo lo que veo es que se rompen muchos vínculos, se rompe la familia, y luego después nosotros, que somos, cuando yo actúo como terapeuta, porque ya digo que yo tengo ese rol de terapeuta, que también soy terapeuta familiar, cuando soy terapeuta familiar no puedo ser forense, eso también lo tengo que aclarar, y cuando soy forense no puedo ser terapeuta, pero en los casos que yo llevo de terapia familiar, luego yo tengo que estar recomponiendo todo el daño, reparando todo ese daño psicológico que se ha ocasionado muchas veces por las actuaciones, malas actuaciones en sede judicial, por el proceso de victimización, que muchas veces ves que no es necesario, ¿no? Entonces, bueno, como dice Alicia, es que son muchísimos temas, no se pueden tratar en un solo día, en unas horas, una hora y media, lo que sea. Lo que quiero decir es que hay que tratar muchísimas cosas, ¿no? Y lo que ocurre es que esto nos exige de los profesionales muchísima atención, porque yo cuando accedo a un expediente veo tantas cosas que hay que intervenir, o sea, lo deseable. Y luego ya por último, pues decir lo que ha dicho Alicia, es que son muchas veces personas que no tienen recursos económicos, porque ¿cuánto cuesta un proceso? ¿Cuánto cuesta? Es que yo veo casos que cuestan hasta 20.000, 30.000 euros. ¿Quién paga eso? ¿Quién tiene capacidad para pagar eso? ¿No? Una última pregunta, antes de, aprovechando que tengo a dos profesionales. Por cierto, yo todos los jueves hago directos sobre esta temática en este canal. Entonces, pues, pero luego aparte si hay que adaptarse y porque no podáis o lo que sea, pero en principio todos los jueves tratamos este tema. Está muy interesante, por lo menos entenderlo todo para poder saber por dónde atajarlo. Una última pregunta. ¿No se puede actuar de oficio, como se suele decir? Los propios abogados, psicólogos, he visto alguien que lo preguntaba, ¿no? Dice, los psicólogos deberían denunciarlo formalmente. Cuando se ven estas malas praxis, no sé si la palabra es adecuado el término, en estos informes, cuando incluso, no sé si se dice suplantación está ejerciendo funciones que no les corresponden, psicoanalizando a las personas. Hay muchas cosas ahí que son muy ilegales. Si esto lo hace un profesional como Carlos, el propio colegio de psicólogos sería el que le sancionaría, o el colegio de abogados a Alicia. Ellos, claro, como no están titulados, en principio, pero claro, no se puede hacer ya por conducto reglamentario, como yo suelo decir, pero no se puede vosotros mismos ponerlo encima de la mesa y hacer una denuncia conjunta. ¿Entendéis la pregunta? No sé si me explico bien. Lo primero de todo es que la ley de enjuiciamiento criminal lo que dice es que si yo tengo conocimiento de un delito, pues tengo que comunicarlo. O sea, tengo que poner una denuncia. Comunicarlo. Eso es lo primero de todo. En el tema de menores es sobre todo más todavía, más agravado. Porque claro, yo, por ejemplo,
En consulta yo veo muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, vuelvo a decir que esto es una relación de ayuda. Lo que no se permite es la violencia, eso no se permite, ¿no? Pero uno puede tener conocimiento de delitos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es que a mí me pueden contar una cosa, o sea, a mí me pueden contar en consulta una cosa y resulta que no es verdad. Entonces yo no cojo y nada más tener conocimiento, cojo y me pongo en conocimiento del juez. Yo primero voy viendo y voy teniendo varias sesiones, ¿no? A ver qué es lo que está pasando. Yo tengo capacidad de entrevistar a las distintas partes, o sea, a los distintos componentes de la unidad familiar, los menores, los padres, la madre, y contrastar, ¿no?, información. Tengo esa capacidad. Pero en el ámbito forense, en cuanto a lo que son los informes, hombre, es denunciable. Yo puedo denunciar en el colegio mala praxis por otro profesional, lo puedo denunciar. Y lo que pasa es que yo tengo que probarlo. ¿Cómo lo pruebo? Pues tengo que presentar ese informe y tengo que alegarlo. Y luego, a ver, esto es un proceso, porque la primera vía que se hace es denunciar en el colegio profesional. Luego, has hablado del intrusismo, ¿no? Eso te iba a decir, claro, pero si no son profesionales, claro, si son intrusismo, esa es la palabra. Sí. Lo primero que hago es que cuando veo una persona que ha sido evaluada por el equipo psicosocial o por... A ver, como normalmente eso sigue, nos hacen un día, a veces yo lo veo muy a posteriori, pero otras veces estoy en procesos, porque claro, los padres ya empiezan a buscar al psicólogo forense desde primeras, ¿no? Desde primeras. Entonces, pues como es el caso, yo tengo ahora mismo 7 casos y en algunos de ellos es un proceso que los padres están siendo, están interviniendo servicios sociales y los están evaluando, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues yo voy viendo ese seguimiento y os voy preguntando qué ocurre, qué es lo que os dicen, ¿no? Porque, lógicamente, hay mucho maltrato institucional, ¿eh? Pero otras veces no, otras veces es muy correcto, pero otras veces hay. Entonces, yo estoy con una actitud vigilante, pero lo primero que les pregunto es, dime el nombre del psicólogo o del trabajador social. Y yo lo primero que hago es, conforme me dice el nombre, es que busco si está colegiado, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero conocer a esa persona, si está colegiada o no, ¿no? Pero siempre es exigible que yo tengo que identificar a la persona que me está evaluando. Y otra cosa que también es exigible es que los resultados de la evaluación me los tienen que dar. Es que eso lo dice el código deontológico, no lo dice cualquier cosa. Es decir, yo si te evalúo te tengo que dar el resultado a ti. Puede ser por medio del juzgado o no, pero ¿cuál es la táctica que hacen servicios sociales? Que es la desventaja que tenemos. Jamás, nunca. Mira que los he pedido veces, nunca, jamás los dan, nunca. Es que a veces, o yo tengo acceso en el mismo, es que yo muchas veces voy a ratificar y yo no tengo acceso a lo que han dicho los otros psicólogos, porque yo cuando entro en sala, salvo que sea un careo es cuando yo estoy con otros psicólogos y entonces me van preguntando y van los jueces o los abogados preguntando, pero eso es muy típico, sobre todo en penal. Yo en civil pocas veces he tenido careos, sobre todo ha sido en el ámbito penal, porque ahí se está jugando bastante, ¿no? Penas de prisión o de libertad. Pero sobre todo eso es lo que yo veo, ¿no? Entonces, yo lo primero que hago es eso, que se identifique a esa persona y lo que hace. Y sobre todo, si usted me pasa un test, dígame qué test me está pasando, ¿vale? Como se ha hablado antes. Y yo lo hago, a ver, lo que yo hago es que muchas veces yo evalúo y paso un test, pero yo no digo qué test paso, pero lo digo al final. Digo, yo te he pasado este test, eso sí que lo hago. Porque yo no quiero que la persona me adivine las preguntas y las respuestas, ¿no? Bueno, yo encantado de participar con vosotros en más programas. Esto a demanda de las necesidades del público, porque yo creo que muchas veces está no se entiende muy bien el papel del psicólogo forense. Pero uno de los problemas que yo tengo, sobre todo uno de los problemas, es que los padres no entienden que yo tengo que ser neutral y objetivo, ¿vale? Claro. Entonces, muchas veces te digo, ten cuidado en lo que me vas a contar, porque yo lo tengo que poner en el informe. Entonces, si no estás seguro, pregúntaselo primero a tu abogado, ¿eh? Porque si tu abogado a mí me cuenta algo, yo no tengo por qué poner en el informe. ¿Me explico? ¿Eh? Porque tu abogado me puede decir, mira, que tiene este problema. Digo, bueno, yo esa información, no sé si es verdad o no, pero si a mí me lo cuenta el interesado, pues ahí sí que tengo que tener en cuenta esa información, ¿no? O sea, pero claro, esto es un poco ambiguo porque ellos, muchas veces los padres no tienen formación jurídica, información
como psicólogos decirme. Y otra cosa tengo que decir, yo he tenido como clientes, o sea, aquí no se escapa, o sea, este proceso de la tutela lo veo en todos los estratos sociales, y lo he visto con personas muy formadas, tanto médicos, abogados, ingenieros, como camareros, como es decir, todo tipo de profesiones del estrato social, en cuidadores, estamos viendo el trato que se está dando a los inmigrantes, que es horroroso, ¿no? Porque claro, los inmigrantes tienen una problemática grandísima y meterlos en estos procesos es complicadísimo porque rápidamente van a ser los niños tutelados. Por lo menos una mínima declaración en riesgo, eso es lo que yo veo, ¿no? Y claro, no tienen medios para pagar los informes, ¿no? O sea, es que esto es no hay, todo esto no hay dinero para pagarlo, ¿eh? En serio, no solamente el que se lo pueda permitir es una ruina y normalmente la gente no se lo puede permitir porque realmente es que lleva las horas que lleva, o sea que también hay que decir que cuestan tanto dinero porque efectivamente lleva unas horas y un trabajo muy especializado y sobre todo muy intenso, muy intenso. Pues nada, yo creo que aquí lo dejamos, si os parece, más que nada porque me está dando apuro por la gente, es muy tarde, me está dando... Por mí no hay problema, pero no os quiero tampoco quitar mucho tiempo. Bueno, agradecidísimo por vuestra participación y compartir con nosotros todos estos conocimientos. Sí, Marcos, yo te agradezco mucho y yo, bueno, pues a tu disposición si quieres. A ver, yo no puedo todos los jueves, porque lógicamente pues yo tengo que estar con clientes y tengo pacientes. Y a todo esto yo también tengo que estudiar y ponerme al día. Claro. Es decir, que yo voy mucho al colegio de psicólogos a ver las novedades que se publican, a ver y también leer informes, leer artículos científicos porque eso es lo que tenemos, ¿no? Lo que es muy importante es poner sobre la mesa todos esos problemas y que nos concienciemos de que es un problema grave, serio, y que hay que darle soluciones y a veces las soluciones tienen que ser legislativas y políticas, ¿no? Porque no hay otra forma. Totalmente. Pues otro día ampliamos información. Bueno, yo a vuestra disposición. Estamos en contacto, Alicia, estamos en contacto, Carlos, y cualquier cosa que necesitéis, pues por aquí andamos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marcos, como siempre. Gracias por esta labor que hacen todas estas familias. Nada, pongo mi granito de arena. Seguro que puedo hacer más, pero hago lo que puedo dentro de mis posibilidades. Sí, dime. Sí, quería decir algo. Si queréis decir algo más, adelante. El micrófono nada. Dar las buenas noches a... Y a demanda de que si tú ves que tus oyentes porque no sé si estos son vídeos, es que no lo sé, porque como a mí Alicia me ha avisado hoy, entonces... Estamos en directo ahora mismo en Twitch, YouTube y Twitter, luego esto se queda grabado, ahora cuando terminemos, luego subimos a iVoox y luego yo subo las partes no más interesantes, porque todo lo es. Subo extractos para, bueno, que luego se difunda el vídeo de 10 minutitos y enlace al grande. O sea que bueno, lo que nos están viendo ahora, pero luego esto ya nos ve luego más gente en más plataformas, así que alguien nos oirá en el futuro. Pues nada, pues muchas gracias.